de quien las emite. Una ventana a la cultura, personajes y autores, libros y obras, danza, música, teatro, cine, la historia y el presente, un debate plural de la creación artística. Rostros de la Cultura con Pedro Ochoa. Muy buenos días, es un gusto saludarlos nuevamente en una emisión más de Rostros de la Cultura correspondiente al 18 de febrero de 2023. Y me da mucho gusto recibir en el estudio de Rostros de la Cultura a el cronista de la ciudad de Playas de Rosarito. Me refiero, por supuesto, al maestro Juvenal Arias. Maestro Juvenal, bienvenido a Rostros de la Cultura. Es un gusto que te has desplazado a temprana hora para poder estar en Rostros de la Cultura el día de hoy con nosotros. Me da mucho gusto acompañarte, licenciado amigo. Estamos aquí para platicar pues lo más ampliamente que podamos en una hora, hablar sobre todo de la historia de Rosarito, que está muy ligada con Tijuana y con toda la región. Pero bueno, lo que me has estado platicando, no abarcaríamos con una hora con todo el desarrollo histórico de Rosarito, que me tiene verdaderamente sorprendido. Muchas cosas las había leído, pero escucharlas de ti me ha enriquecido notablemente y esperemos que así ocurra con el público. Juvenal, ¿cuál es tu formación? ¿Cómo te ligaste a la historia? ¿Cómo te vinculaste a estos temas históricos? ¿Y cómo has desarrollado tu trabajo? ¿Cuál es tu formación profesional? Mi padre llegó de Jalisco en 1940 y se interesó mucho por el periodismo. Él había alcanzado el más alto grado educativo disponible allá en su tierra. ¿De qué parte de Jalisco era tu padre? Juchitlán, San José de los Guajes. Y era tiempo de los cristeros. Su padre había fallecido siendo él un niño muy pequeño. Y pues la madre no los pudo seguir atendiendo y los entregó a los padrinos, así se acostumbraba en aquel tiempo, ¿no? Claro. Pues alcanzó el tercero de primaria, que era lo que había disponible. Le ayudó un poquito el que entró a un seminario. Finalmente quiso venir a otras tierras, no necesariamente cruzar Estados Unidos, porque aunque tuvimos la oportunidad de nacer en San Diego, bueno, él dijo, no, tienen que ser mexicanos. Entonces, como se interesó mucho en la cuestión de periodismo y desde que estábamos en la primaria, mi hermana y yo, nos pedía que le pasáramos en limpio sus notas y sobre todo verificar la cuestión ortográfica y un poquito de redacción, porque tenía problemas siempre con su ortografía. Así es que yo fui un niño periodista y le dediqué 50 años al periodismo. Primero colaborando con tu padre. Sí. Apoyándolo con la ortografía. ¿En dónde publicaba tu padre, básicamente? Bueno, en Tijuana, supongo. Tijuana empezó en un semanario o tipo periódico mensual, Avante se llamaba, era un medio del Sindicato de Cantinas, Hoteles y Restaurantes. Él se dedicaba a esa actividad. Uh-huh. Y ahí empezó con cuestiones de deporte, pero siempre fue la cuestión de la política lo que más le gustó. Entonces, aquí participó en varios periódicos conocidos todavía como El Mexicano, El Heraldo, El Baja California, y luego cuando se inició en Rosarito el periodismo, bueno, fue el director de El Guardián y luego Ecos, y yo siempre fui su jefe de redacción. Me solicitaba y pues como desde niño lo hacía, seguí pues participando en la cuestión de periodismo. En su momento, don José Castillo Lecone, un ícono del periodismo radiofónico, sí, por supuesto, me invitó a su programa Estar Listo y estuve 25 años de manera continua con una sección dominical, Rosarito Presente, y lo hacía desde donde estuviera. Manejaba yo cuestiones de turismo y viajaba mucho, entonces donde amanecía los domingos hablaba unos minutos sobre Rosarito y lo que sucedía en la semana. Uh-huh. Tu padre se dedicó entonces, trabajaba en el Hotel Rosarito, según me cuentas, y paralelamente desarrolló esta actividad. ¿Cuáles eran los temas predominantes? ¿Era también la historia de Rosarito? ¿Ese fue, digamos, la manera en que te interesaste?
Sí, aunque siempre le gustó mucho la cuestión política, era muy aficionado a todo lo que sucedía en aquellos tiempos. Había, bueno, pues un solo partido oficial, decía él. Sí. Y no siempre llegábamos a un acuerdo porque yo era más liberal, más abierto y creía en la posibilidad de que hubiera otras opciones, y él no, siempre aferrado a que solamente había un partido, hasta que ya al final de su vida sí entendió y cambió un poquito, pero en la política y la gente iba a la cantina donde él trabajaba a que les platicara sobre experiencias, sobre cuestiones de política, y era su tema. Entonces escribía con relación a eso, y alguna vez don René Ortiz le dijo, tú deberías ser delegado municipal. Mi padre no aceptó porque decía, hay poco dinero, pero pudo haber llegado a ser presidente, pues delegado municipal en aquel tiempo. Sí, así es. Lo fue encargado de reglamentos por varios trienios, pero pues siempre su falta de educación formal le limitó un poco, ¿no? Bien, pero hay una cosa que me llamó la atención, bueno, dos cosas que hemos platicado fuera del área juvenil, fuera del aire y desde hace tiempo, que naciste en el Hotel Rosarito y que naciste prácticamente en 3 municipios. Platícanos un poco. Así es algo que no se puede repetir. Sí. Yo nací en Rosarito cuando era subdelegación de Tijuana. Sí. Tengo que decir el año 1947, un buen año, por cierto. 47, Rosarito era su delegación de Tijuana. Era su delegación de Tijuana. Ni siquiera delegación. Ni siquiera delegación. Correcto. Porque Tijuana, que había sido independiente de manera municipal, no pudo y regresó a ser parte jurisdicción de Ensenada. En los 40, ajá. Ajá. Mi acta de nacimiento dice que nací en Rosarito, registrado en Tijuana, y dice mi acta, Tijuana, jurisdicción de Ensenada. Entonces yo nací en Rosarito, en Tijuana y en Ensenada. Podrías tener o reclamar un acta de nacimiento de los 3 municipios ahora. Así es. Sí. Así es. Porque es lo que dice el acta. Y naciste en el hotel porque ahí trabajaba tu padre. Ahí trabajaba mi padre y les proporcionaba habitaciones a algunos trabajadores. Bueno, ahí me tocó nacer. Y ahí fue mi primer trabajo también. Fui bellboy orgullosamente a los 11 años. A los 11 años. Y luego decides irte a estudiar a la Ciudad de México, según me platicabas. Yo quería ser ingeniero. En la secundaria tuve que venir a Aguascalientes, que a Tijuana. Sí. Eran buenos tiempos también de Tijuana porque había poca gente. Podíamos caminar libremente a los 11, 12 años, andar por el centro de la ciudad muy alegremente, trasladarnos en camión de Tijuana a Rosarito. Luego hice vocacional de ingeniería, yo iba a ir al Politécnico, pero en los 60 me aficioné a la música, tuve el mejor grupo musical en Rosarito. ¿Qué se llamaba cómo? Los Flintstones de Rosarito. Los Flintstones. Bueno, era el mejor porque no había otro. Sí. Muy bien. Sí. Entonces, eso... Dejé pasar un año, dejé pasar otro año, ya no fue el Politécnico. Eso no me lo habías dicho. Entonces, la Sí. parte musical fue una parte formativa importante. ¿Qué tipo de música tocaban? ¿Qué instrumento tocabas? Yo empecé a tocar bajo, Ajá. y luego teclados, y tocaba guitarra. Entonces, Bueno, muy versátil eras. sí, por fortuna. Seguimos, yo soy el único que queda de aquellos tiempos. De aquellos Flintstones. Sí, de aquellos Flintstones. Pero en septiembre hacemos un evento que se llama Baile del Recuerdo y juntamos a los grupos de aquellos tiempos, de los 60, 70 y 80. Y la gente se aficiona y algunos recuerdan que en el parque Abelardo L. Rodríguez se juntaba todo Rosarito a las fiestas patrias y pues ahí llevamos a cabo nuestras presentaciones artísticas, ¿no? Ah, bueno. Y entonces, ese paréntesis, ese capítulo lo cierras de la música y te vas a estudiar a México. Decidí un día, abrí los ojos, dije, no, ni toco, ni canto, como debiera ser muy profesional. Sí. Ya no me fui al Politécnico, me fui a hacer la carrera de hotelería. Entonces regresé en el 72, seguí trabajando en el Hotel Rosarito de gerente y A de ver, ahí en pero adelante. ¿En México qué hiciste? ¿Dónde estudiaste? Estuve en la Escuela Mexicana de Turismo, Sí. en la especialidad de hotelería. Estaba ahí en la Plaza de Río de Janeiro, ahí en la colonia Roma. En la colonia Roma, claro. Sí. Y pues, muy agradable todavía cuando ya no está ahí la escuela, ya se cambió, pero
con mucho agrado voy, hago el recorrido que hacíamos ahí de 10 minutos caminando. Buenos tiempos en el 69, 72. Sí. Caminar por el centro, por la zona rosa y sin mayores problemas, ¿no? Estuviste 3 años en la Ciudad de México. Estuve 3 y medio años estudiando la carrera. Ya regresé, hice Derecho en la UABC, no la terminé. Hice licenciatura y maestría en Administración de Empresas, Organizaciones y quedó pendiente el doctorado. Todavía lo estoy pensando en a ver si me decido o no. Tienes oportunidad de hacerlo, por supuesto. Y ya regresas a trabajar, digamos, de manera más formal en el hotel, ya como subgerente del Hotel Rosarito. Sí, en el 72 me tocó recibir a Hugo Torres cuando retomaron los dueños del Hotel Rosarito, porque por 10 años había sido pues vendida la empresa administrada por don Mauro Chávez, muy conocido. Muy conocido. Sí. ¿Y cuántos años tenía el Hotel de Rosarito? ¿De cuándo data el hotel? Empieza en 1924, va a ser 100 años. El próximo año se celebrará el primer centenario. Claro. Cuando una compañía americana adquiere los terrenos y piensan en hacer empezaron con carpas y carnes asadas en la playa. Al mismo tiempo nació por ahí otro lugar que se llama Rosarito Beach Resort, que luego le cambió el nombre a Renés para hacerlo más fácil. Entonces, esos dos lugares están por cumplir los 100 años. 100 años. Así es. Y te dedicas un buen tiempo a la hotelería de manera regresando, digamos, a tus orígenes, y luego te apartas para estudiar formalmente la historia de Rosarito. Sí, como periodista, bueno, cuando estuve en el programa de radio, yo escribía lo que íbamos a decir y lo iba guardando cada semana, entonces hacía un volumen por año. Y supuestamente debo tener 25 volúmenes, pero Son perdí 25 años de trabajo. Perdí parte de eso. Entonces, eso es parte de la historia. Claro. Muy importante qué sucedía semana tras semana en Rosarito. Y me has dado pie a la pregunta para entrar ya en materia sobre la historia. ¿Cuál es la función de un cronista de la ciudad, Juvenal? Rescatar la parte histórica de la ciudad, ser asesor del presidente municipal o del ayuntamiento en turno, a hacer algún libro respecto a eso, básicamente, ¿no? Entonces, muy importante, pues es el representante histórico, el representante de la cuestión de historia ante el mundo, representando a la ciudad de cada uno. Hay diferentes formas de cómo manejan la cuestión de cronista de la ciudad, inclusive en Baja California. En algunos lugares lo nombran por trienios o por colores de partido. Sí. En mi caso soy vitalicio y honorífico. Me preguntan, ¿y por qué? Bueno, vitalicio porque los serentes esté con vida y honorífico porque no me pagan. Porque no te pagan, Sí. claro. Pero hay una función que es en la que te conocemos la mayoría de todos, como conocemos al profesor Villacorta, como conocemos a la maestra Verdugo en Mexicali, nuestro amigo de Ensenada, recuérdame el nombre. Arnulfo Estrada, el cronista de Ensenada, que es, yo el trabajo que he conocido es que están permanentemente en la difusión de la historia para las nuevas generaciones. Efectivamente, ¿no? efectivamente. Todo lo que mencionaste es muy importante, ser asesor del ayuntamiento, estar pendiente de la tradición, de la historia, pero estarlo difundiendo. Y es la manera en que las nuevas generaciones pueden conocer el orígenes de su ciudad, ¿no? Así es. Sucedió algo interesante, muy interesante. Nos dimos cuenta en cierto momento, porque habíamos formado el club de prensa de Playas de Rosarito, que ahora Correcto. lleva el nombre de mi padre. Ajá. El Club de Prensa Pedro Arias Guzmán. Pedro Arias Guzmán. Así es. Entonces, precisamente él presentó un documento en una sesión donde yo presidía el Club de Prensa en 1989, que hablaba de que la línea divisoria de la California original, porque la California era muy amplia, amplísima,
todo lo que es la península, más hasta Washington y gran parte Desde Los Cabos hasta Washington. Así es. Una sola tierra. Hasta el norte de San Francisco, por allá. Exacto. Entonces, un día decidieron que deberían dividir la California en dos partes. Esa primera división de la California fue de acuerdo a un concordato o acuerdo internacional que se firmó en 1772. Y el 19 de agosto de 1773, Fray Francisco Palou iba caminando con sus soldados españoles en sus caballos para marcar la línea divisoria que le habían establecido que marcara en el Cerro del Coronel. Sí. Dice el acuerdo, la línea divisoria es la cresta de los cerros que cruza el estado y termina en la punta que da al mar. Te voy a interrumpir, Sí. Juvenal, porque tenemos una llamada del público al ingeniero Julián Sánchez. Adelante, ingeniero. Bueno, a los dos los felicito por su programa. Muchas gracias, Julián. A los dos son muy buenos amigos, los dos los aprecio. Muchas Tuve gracias. el honor y el gusto de trabajar con ambos en algunas administraciones y créanme que son hombres muy positivos y está muy interesante su programa. Con todo mi afecto los saludo. Muchas gracias, ingeniero. Saludos. Muchas gracias, Julián. Qué bueno que nos sigues. Muy amables a los dos. Adiós. Gusto en saludarte. Que estés muy bien. Perdón, continuamos, Juvenal. Sí, entonces llevamos a cabo ese primer evento, una cabalgata con 12 a caballo. Por cierto, en la última han sido 700 a caballo que hacen esa cabalgata. Es un número importante, sí. Sí, y vamos de una primera línea divisoria a una segunda línea divisoria que se estableció en 1788 en el arroyo de Rosarito, el que está ahí entre el Renés y el Lote Rosarito. Ahí estaban los ranchos antiguos. Entonces, bueno, después de eso, en el 89 formamos la Sociedad de Historia. Perdón, quiero volverte a hacer la pregunta, Sí. a ver si lo estoy entendiendo bien. ¿Quiere decir que la frontera entre las dos Californias no era originalmente la que conocemos en Tijuana, en que sale ahí de playas de Tijuana y se interna hacia el este, hacia Tecate, sino que la frontera original entre las dos Californias estaba en Rosarito? Así es. Era una línea intermisional, Sí. pero la autoridad en aquel tiempo eran los frailes. Era misional, totalmente. Así es, claro. ajá. Entonces, fue una primera y una segunda línea divisoria, por eso ahora celebramos eso ya 35 años, celebrando la fiesta de las fronteras, que vamos de la primera a la segunda línea divisoria a pie y a caballo, como lo hacían en aquellos tiempos, y terminamos una gran fiesta. Los rancheros dicen que es la fiesta auténtica de Rosarito. Bueno, así se ha convertido, ¿no? Entonces, hasta después de la guerra con Estados Unidos, 1848, bueno, se establece el Tratado de Guadalupe Hidalgo y es cuando se mueve la frontera, y se establece conoce la línea actual que es San Isidro, Tijuana. San Isidro, Tijuana. Nos están llamando a hacer un corte, tenemos 2 minutos, pero te voy a pedir que esboces, ya entrando en materia, cuáles son, porque has mencionado rancheros, has mencionado misional, y son las etapas fundamentales en la historia de Rosarito. ¿Podrías esbozar las etapas de Rosarito y luego, después del corte, entrar a su desarrollo, por favor? Sí, cómo no. Hemos dividido la historia de Rosarito para conocimiento, para estudio, en 8 etapas. Empezamos con los indígenas. Los indígenas Kumeyaay poblaban lo que es Rosarito, Tecate, Tijuana, parte de Ensenada. Toda esa región, bueno, era tierra de los indígenas, tierra de los Kumeyaay. Tierra de los Kumeyaay. Y ahí voy a suspender. Estamos hablando de las etapas históricas de Rosarito. Estamos hablando de la primera etapa, que es la etapa indígena, la etapa originaria de los pueblos originarios, y de esta comunidad que poblaba parte de Rosarito, parte de Tijuana y parte de Ensenada. Y las otras 7 le vamos a pedir al maestro Juvenal que nos lo explique después del corte. Muchísimas gracias. Estamos en Rostros de la Cultura. Continuamos. A la cultura, personajes y autores, libros y obras, danza, música, teatro, cine, la historia y el presente, un debate plural de la creación artística. Rostros de la Cultura con Pedro Cho.
Muchas gracias por continuar sintonizando PSN, primer sistema de noticias, Expresión Ciudadana 45.2. Estoy conversando con el maestro Juvenal Arias, cronista de la ciudad de Rosarito, y estaba empezando a esbozarnos las distintas etapas de históricas de Rosarito y lo interrumpí para hacer el corte comercial. Nos quedamos en la primera etapa, maestro, la etapa indígena, y son 8 en total. Adelante, por favor. Sí, hablamos, de los Kumeyaay, que eran los dueños de la tierra, sí, sin que ellos supieran, ¿verdad? Pero eran los posesionarios. Entonces, una segunda etapa fue la misional, que es cuando llegan a Baja California, o a la California conocida en aquel tiempo, con el ánimo, pues, de enseñanza de artes y oficios y con el ánimo de administrar las misiones. Luego nos dicen, una misión es una iglesia. Una iglesia era parte de todo eso. Era como el inicio del desarrollo de una comunidad o de una ciudad, una misión. Tenía de todo. Tenía una cárcel, un comedor, la iglesia. Estaba diseñado de tal manera para crear el origen, pues, de una ciudad. Sí, como que se impulsaba desde ahí, sí, ¿no? Así es. Aquí estamos viendo una de las imágenes, me imagino que corresponde a esta primera etapa de la etapa indígena. Sí, los indígenas, precisamente, los Kumeyaay. Entonces, todavía hay una comunidad, ahorita están en San José de la Zorra, que es parte de Ensenada, parte de Rosarito, pero hay algunos viviendo en Rosarito, cada vez hay menos, cada vez no quieren ya hacer sus bailes, se está perdiendo la lengua, desafortunadamente. Desafortunadamente, sí. Sí. Pero pues hay que darles todo el reconocimiento de todo lo que han hecho y el esfuerzo que han hecho, cada vez con más problemas de tenencia de la tierra. Pero pues ahí está, es parte importante porque es el origen de lo que ahora somos, ¿no? Definitivamente. Sí. La segunda etapa es la etapa misional, que es que impulsa demasiado. ¿Cuál era la misión cercana o más próxima a Rosarito? La misión más cercana es la misión de San Miguel Arcángel de la Frontera, que está en lo que conocemos como la misión, cruzando el puente, llegando a Ensenada, al territorio de Ensenada. Bien. Sufre con un problema de exceso de agua, lluvias muy intensas en alguna ocasión, es dañada y reubica en la misión de San Miguel Arcángel hacia el norte, que es la de El Descanso. Por eso se llama de San Miguelito. En vez de San Miguel Arcángel es San Miguel la pequeña, San Miguelito. Sí. Y ahí estuvo perdido por mucho tiempo y se han encontrado, la base de lo que fue la misión. Y hay una iglesia que se construyó arriba de los cimientos y alguna gente cree que eso es la misión. Esa es una iglesia que también tiene su interés histórico porque tiene más de 50 años. Una señora prometió que su hijo, que andaba en la Segunda Guerra Mundial, si regresaba con vida, construía la iglesia. Uh-huh. Por fortuna regresó con vida, ¿verdad? Por eso está la iglesia ahí. Construyó la iglesia, o sea, data más bien de los 40. Así es. Entonces, eso es lo más cercano. Por cierto, que es la única misión que no está en el territorio de Ensenada. Todo lo demás está en Ensenada. Y aquí hago un paréntesis, Juvenal. Sí. ¿Y el origen del nombre, de dónde proviene? Los dominicos usaban mucho el rosario, uh-huh. Entonces nombraban a las comunidades el rosario. Uh-huh. Hay dos el rosarios hacia el sur de la península, uh-huh. Y Rosarito originalmente fue el Rosario. Okay. Luego cambió a el Rosarito. El diminutivo. Sí, ajá. Y luego Rancho El Rosario y después Playas del Rosarito para darle una imagen distinta. Playas de Rosarito es hasta que se convierte en municipio, ¿correcto? Sí, así es. Bien. Y luego viene la etapa, decías, de los grandes ranchos. La etapa de los grandes ranchos. En 1827 se le entrega a José Manuel Machado un ranchito que medía 19,311 hectáreas y un pedacito más. Uh-huh. Fue al mismo tiempo que a los Argüellos se le entregó aquí en Tijuana un rancho similar, en Tecate también, en Ensenada también, porque no había nada. Claro. Sí, no había nada, eran grandes territorios. Grandes territorios sin nada.
En Rosarito llegaron a juntar 100 personas, porque era el mínimo que requerían para hacer un rancho formal. Pero Rosarito llegó a tener 10,000 cabezas de ganado en uno de los ranchos. Es una cantidad importante. Sí, decían algunos, había unos poquiteros que tenían nada más 500, 600 cabezas de ganado. Pero llegar a tener 10,000. 10,000. Entonces, bueno, trabajaban ahí rancheros y trabajaban los indígenas con los rancheros y llevaban el ganado por la orilla de la playa hacia Tijuana, lo cruzaban por playas de Tijuana ahora, hacia San Isidro, y de ahí distribuían la carne a Estados Unidos. Se producía para el mercado americano. Así es, así es. Me detengo un poco, imagino que estas imágenes corresponden esto a la etapa de los ranchos. Ese es un ranchito que está todavía por ahí, el cañón histórico de Rosarito. Hay varios ranchos de lo que fue el gran rancho de los Machado. Entonces, eso es parte de lo que queda de la misión de San Miguel Arcángel de la Frontera. Está ahí en el Médano, en el Descanso, sí. Y ahí está la casa de Machado, que también data de hace 80, 90 años, 100 años, y nos recordaba una mujer que ahí hacían grandes fiestas en la casa de Machado, ahí enseguida. Y todo eso está previsto para que el INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, lo ponga a consideración precisamente de la comunidad junto con los dueños de la familia Santana, que ahora son los dueños de las propiedades que están por ahí. Bien, luego viene la etapa ejidal. La etapa ejidal 1938, bueno, 103 solicitantes le piden al gobierno federal que los dote de terreno para trabajar. La mayoría vivían en Los Ángeles. Es más, los dueños de los ejidos. Ajá. Los que se convirtieron en los primeros ejidatarios. Es más, algunos hablaban poco español, hablaban más inglés. Sí. Pero de ahí vienen varias de las familias que ahora son parte importante de la comunidad de Rosarito, de los Esquivel, entre otros. Y bueno, desde 1938 para acá tuvieron una buena cantidad de hectáreas, que finalmente fue uno de los ejidos que se modernizó, que se solicitó y se autorizó a que vendieran en posesión más que propiedad. Sí. Pero se les permitió, bueno, que vendieran o que dieran en posesión a la gente, y ha sido la base del desarrollo de Rosarito moderno en la parte ejidal. Y hay producción agrícola importante, me decía. Sí, hay en los cañones, Cañón Histórico de Rosarito, que ahí vivíamos nosotros, la casa de don Pedro, la casa de la familia, ahí está pegada al arroyo Rosarito, muy cerca del Hotel Rosarito. En nuestros tiempos de jóvenes había agua corriendo todo el año. Ahí encontrábamos langostino de arroyo, todo lo que queríamos, íbamos y sacábamos diario. Sí. El langostino, nos lo comíamos. Y producción de hortalizas, ¿no? Hablando del tema ejidal, producción de hortaliza importante, ¿no? Así es. Entonces, bueno, en todo ese cañón hay varios ranchos donde, sobre todo hortalizas, granos de diferentes tipos, por el agua que todavía ya no corre todo el año, pero que sí, pues hay un humedal importante por ahí. Bien. Y luego pasamos a una etapa por la cual nos sigue encantando Rosarito, que es la etapa turística y la etapa del desarrollo gastronómico. Sí, empieza con un lugar, un restaurante de una familia Escobedo. Por cierto, la señora María Basó de Escobedo fue la primera delegada mujer, era esposa de este señor Escobedo, que tenía uno de los primeros restaurantes ahí en lo que ahora se conoce como La Paloma. Sí. Y bueno... En esa zona estaba, ajá. Sí, nació el René y el Hotel Rosarito en 1924, pero luego muy importante, y es parte de la parte del turismo, que es Puerto Nuevo. Puerto Nuevo es algo especial. Es un punto de atracción importantísimo. Sí, definitivamente. Viene gente desde Los Ángeles, San Francisco,
especialmente a ese lugar. De todo el mundo es conocido. Así es. Llegan pescadores de Jalisco, de la laguna de Chapala. Pobremente no tenían otra cosa que comer más que langosta. Con el tiempo empiezan a intercambiar langosta en sus casas, cocinarla para visitantes norteamericanos principalmente, que les intercambiaban por carne, carne de res. Y así se fue haciendo y convirtiendo sus casitas en restaurantes. Ahora pues hay cerca de 50 restaurantes. Cerca de 50 restaurantes en bastante buena forma. Sí. Y entonces intercambiaban porque era lo único que podían producir la langosta. Sí. Había mucha producción de los mares, había abulón, choros o mejillones o choros, Sí. almeja, de todo tipo de mariscos. de ¿no? mariscos, Y pescados de especialmente, ¿hay mariscos. alguna razón biológica, geográfica, de microclima por la cual se da especialmente la langosta ahí? Te voy a pedir que eso me lo respondas después del siguiente corte. Estamos en Rostros de la Cultura. Estoy conversando con el maestro Juvenal Arias. Él es el cronista de la ciudad de Rosarito. Regresamos. A la cultura, personajes y autores, libros y obras, danza, música, teatro, cine, la historia y el presente, un debate plural de la creación artística. Rostros de la Cultura con Pedro Cho. Regresamos a Rostros de la Cultura. Estoy conversando con el maestro Juvenal Arias, cronista de Playas de Rosarito, y comentábamos en la pausa que se nos ha ido el tiempo como agua, y estamos pues en la quinta etapa histórica de Rosarito, que es la etapa turística, y estábamos hablando de este punto dentro de Rosarito, este punto tan atractivo para los tijuanenses, por supuesto, y me corregía el maestro Juvenal, que en todo el mundo es conocido por su langosta y por la particular manera de servir la langosta en Puerto Nuevo. ¿De dónde proviene el nombre, Juvenal? Ahí donde se instalaron pescadores que venían de Jalisco, había un letrero de unos cigarros muy conocidos en aquel tiempo, creo que ya no existen, Puerto Nuevo, Newport en inglés. Entonces, como cuando... Era como la referencia, sí. Sí, una referencia cuando decimos, ahí donde está el letrero tal, bueno, ahí estaba el letrero de Puerto Nuevo. Y me ponías el ejemplo como el 5 y 10 en Tijuana, que así ya es. No existe Ajá. la papelería, pero el crucero es conocido y la zona incluso, ¿no? Es la referencia, exactamente. Entonces, bueno, ahí en Puerto Nuevo, ahí en Newport, donde estaba el letrero de los cigarros. Y así empezó, bueno, porque Puerto Nuevo pertenece a la delegación de Rosarito que se llama Primo Tapia. De acuerdo. Ajá. Entonces, hablábamos también de las condiciones del mar para que haya tanto producto del mar precisamente. Bueno, las corrientes, el agua fría, la parte rocosa. De acuerdo. Todo eso hace las condiciones para que haya una excelente, bueno, había. Cada vez hay menos producción porque desafortunadamente ahora son muy rígidas las etapas donde se permite, pero siempre hay alguien que no respeta, pues, y se van acabando las especies. De acuerdo. Bueno, y esa etapa, la etapa turística, yo creo que esa actividad ha marcado mucho Rosarito, porque como las etapas tampoco son rígidas, digamos, subsiste la parte ejidal, ahora la parte turística, y de las que me vas a hablar a partir de ahí, que es la industrial. Hay producción industrial en Rosarito, subsisten simultáneamente, ¿no? Sí, definitivamente. Ahí estamos viendo el Hotel Rosarito aproximadamente en 1937, cuando se terminó la parte original. Ahorita ya todas las habitaciones ya no existen. De acuerdo. Ahí estaba una estación de radio muy famosa en cierto tiempo, una de las primeras estaciones de radio, la XRB de Rosarito Beach. Entonces, sí, muy importante pues el que permanecen parte de las etapas
de la historia, pero se van creando nuevas. Me preguntaba alguien alguna vez, bueno, ¿y cuándo la cambian? Pues cuando las necesidades, cuando la situación se modifica. Y la propia dinámica social, económica de la ciudad va llevando, ¿no? En los 60 se inicia las instalaciones de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces crea una etapa muy interesante, la industrial comercial. De acuerdo. Sí, que sigue ahí y ahorita con la posibilidad de que se cree nuevamente una desaladora, que ya hubo alguna vez que funcionó muy bien. Así es. Bueno, hay problemas de agua. Ahora nos dice el gobierno del estado, cada vez hay menos agua del río Colorado. Entonces, otra opción, ¿cuál es? Pues debe ser Rosarito. Rosarito, por supuesto. Entonces, la parte industrial, ¿qué se produce? Tiene básicamente que maquiladoras. Ahora ya hay maquiladoras. Recordemos que, o informemos, que básicamente Rosarito es una ciudad turística. Eminentemente. Sí, eminentemente. Entonces, la mayor parte del ingreso es por cuestiones de turismo. Pero cada vez hay más opciones que antes no había. Bueno, de las instalaciones del Pemex, de la Comisión Federal de Electricidad, pero ahora maquiladoras, sobre todo orientales, que están instalando. Y bueno, ya como Tijuana, que es la capital de la producción de televisiones, bueno, Rosarito ya está participando. Ya está participando en ese movimiento. Sí. Y luego viene la gran transformación política de Rosarito, administrativa, jurídica, con la creación del ayuntamiento. En 1991 se crea el Grupo Madrugadores de Rosarito, continuando con lo que se había formado aquí en Tijuana. Y en el 93 se ve la necesidad de llamar la atención porque Rosarito recibía poco apoyo económico de nuestra hermana ciudad de Tijuana. Entonces se decidió iniciar un proceso para municipalizar Rosarito. Eran otros tiempos, de acuerdo, muy difíciles para hacer algo así. Ahora, bueno, ya se crearon dos nuevos más fácilmente, ¿no? Pero en aquel tiempo llevó 12 años de procesos, de escrutinios, de estudios. Sí. Y finalmente en 1995 se autoriza por parte del Congreso del Estado que se convierte en el 5º municipio de Baja California. Bien. Y ahí se crea... Sí. Y ese cambio genera algún cambio también social, ¿no? Otro tipo de desarrollo. Sí, ¿no? Definitivamente. Empieza a llamar más la atención, se crea un gobierno de transición, el Consejo Municipal, y luego ya a partir del 98, bueno, algo que querían los rosaritenses es que sus políticos fueran precisamente electos por ellos, ¿no? Y que fueran de ahí, de Rosarito. Así también, es, ¿no? sí. Esta fotografía me llama mucho la atención. Está ahí el profesor Vizcaíno, está Hugo Torres, está Conrado Acevedo. ¿Qué momento es? Después de que formamos la Sociedad de Historia en 1989, en el 91 convocamos para establecer la fecha de fundación de Rosarito. De acuerdo. Entonces estuvo precisamente ahí uno de los descendientes de los Machado, estuvo presente el Instituto de Investigaciones Históricas, UABC, don Rubén Vizcaíno, un hombre muy prominente y muy intelectual, don Hugo Torres, que era presidente del Comité de Turismo, don Conrado Acevedo, que era parte de la Sociedad de Historia, un servidor. Así es que estábamos un grupo de trabajo que habíamos llevado ya a cabo varios seminarios, varios simposios buscando la fecha de fundación de Rosarito. Mi padre, Pedro Ariel Guzmán, había sugerido que fuera el 14 de mayo de 1885, cuando se registró en la Ensenada de Todos los Santos el título de los Machado. No el original, había muerto don Manuel Machado, y su hijo Joaquín solicitó nuevamente al gobierno federal y le otorgaron el título de propiedad y fue registrado en esa fecha. Entonces ya había instalaciones, ya había gente, como lo hemos mencionado, mucha industria con las cabezas de ganado. Entonces ya era muy importante. 1885, fecha de fundación virtual. Me pregunta, ¿por qué virtual? Porque en aquellos tiempos, cuando se iniciaba una ciudad o se fundaba una ciudad, había una placa o un documento
Y en este caso, bueno, no hay un documento. El documento es cuando se establece a través de la Sociedad de Historia, bueno, la fecha que en común acuerdo se estableció como fecha de fundación. Digamos virtual. que es producto de una investigación histórica, como la aportación que mencionas que hace tu padre, y encuentran y están de acuerdo en establecer esa fecha que es 14 de mayo de 85. Así es, lo ratifica el doctor Martínez, en aquel tiempo titular del Centro de Investigaciones Históricas, el Instituto de Investigaciones Históricas, ratifica esa misma fecha. Entonces, de común acuerdo, bueno, se establece una comisión dictaminadora y se establece la fecha. Estoy viendo que nos has acompañado esta mañana portando una medalla, Juvenal. ¿Qué significa? ¿Qué significa esta banda que tienes? Esta es la medalla que oficial. Estás portando con mucho orgullo. Sí, con mucho orgullo. En el 17, cuando había fallecido mi amigo Conrado Saavedra Cárdenas, que fue el primer cronista formal. Ajá. Falleció, y como es vitalicio, bueno, pues yo solicité que se convocara nuevamente a la comunidad. Yo presenté y me fue otorgado, bueno, por decreto, por acuerdo del ayuntamiento. ¿Quién lo nombra al cronista en Rosarito? ¿Cómo es la normativa del Cabildo? El Cabildo, así es. Bien. Se presentan propuestas, en mi caso solamente hubo 2. Entonces, por mis antecedentes de haber formado la Sociedad de Historia y por el periodismo y por toda la investigación que habíamos hecho, bueno, pues fui en quien recayó precisamente eso. En aquel tiempo de 17 me dieron una medalla muy sencilla, y el gobierno actual me otorgó la medalla de plata, como debe de ser, con el escudo, y que dice precisamente cronista vitalicio y honorífico de la ciudad. Pues muchas felicidades, porque lo portas con mucho orgullo. Y yo que te he conocido siempre trabajando en beneficio para aportar datos históricos sobre Rosarito. Recuerdo aquel libro que hicimos en la administración del gobernador Bonillas con la participación de todos los cronistas del estado de Baja California, que me pareció una importante aportación. Así es. Por fortuna, comentaba hace rato, bueno, el ayuntamiento no aporta porque no está establecido un presupuesto para hacer libros. Entonces, hicimos uno del proceso de municipalización, que fue una aportación personal de un integrante, y otras participaciones que hemos hecho, bueno, precisamente con el gobierno del Estado, que apoyó mucho a la Secretaría de Cultura en su momento, y se crearon varias oportunidades para eso. Para publicar. Aquí tengo un ejemplar aquí en la mano. ¿Nos podrías explicar de qué se trata? Sí, esto, los cronistas de México, tenemos una asociación, la Asociación de Cronistas de la República Mexicana. En los tiempos de problemas de salud, que ya todos conocemos con el COVID famoso, COVID-19, sí. Bueno, estuvimos en casa mucho tiempo y tomamos algunos cursos precisamente para poder hacer una recopilación, cada quien en su ciudad. Y finalmente se estableció, bueno, esta es una guía turística de playas de Rosarito. Habla de las etapas de la historia que hemos estado platicando ahorita. Nos faltó la última, la metropolitana, para que el público se dé cuenta que fueron las 8 que mencionamos en un Así principio. es, la metropolitana, bueno, es la actual. Sí. Nos hemos dado cuenta que hay una conurbación entre Tijuana, Rosarito y Tecate, próximamente Ensenada. Bueno, ya viajamos de un lugar a otro, ya no nos damos cuenta en qué momento cruzamos la línea fronteriza. Está conurbado, está interrelacionado. Sí. Así es. Con eso cumplimos las 8 etapas de la historia. Entonces, aquí está en este libro. No hay muchos, pero está disponible en Internet. ¿Dónde se puede conseguir? ¿En Internet? En Internet. ¿En qué sitio? Si nos comunican, si nos piden, porque está largo el tema. Sí. Pero en Internet, si se solicitan el libro guía de turismo de playas de Rosarito, usualmente aparece. ¿Libro guía? Libro guía de turismo de playas de Rosarito. Sí. Y si tienen algún interés y alguna pregunta en particular, bueno, pues pueden comunicarse con un servidor. Por ahí estoy ¿Estás en Internet? En Facebook, en mi correo juvenal.arias@gmail.com. Me buscan y me encuentran fácilmente. Fácilmente. Y les puedo dar cómo entrar directamente a esto y otros libros
de los que produjo están el gobierno del Estado. disponibles y gratuitos, sí, ¿no? Así es. Oye, Juvenal, me decías en una de las pausas, bueno, que tú cuando de joven estudiaste la secundaria hasta tuviste que venir a Tijuana, que disfrutaste mucho venir a Tijuana, que era no sé cuánto tiempo hacías en camión desde Rosarito a tu secundaria, a Aguacaliente, pero que hoy en día hay 5 universidades en Rosarito, que hay un desarrollo educativo y no digamos también un desarrollo cultural donde nuestro amigo Benito del Águila y otros compañeros, Armando González, han hecho un desarrollo importante ahí por la gran participación, las galerías de Rosarito, muy activas, con muy buena obra y muchos artistas. Digo, le mandamos un saludo a nuestros amigos, a Rocío Hoffman, a Rodolfo Morales, que hacen un trabajo importante allá. Pancho Morales, perdón. Es muy interesante lo que me preguntas. Sí. En aquellos tiempos había iniciado una escuelita rural en lo que ahora es el rancho de los Cordero. Después se cambió al centro, se llamaba José María Morelos y Pavón. Luego se cambió a Abraham Lincoln, me tocó, no la de Cordero, pero sí Abraham Lincoln y antes la Escuela Morelos. Pero era todo lo que había en Rosarito. Secundaria no había. Entonces, mis padres me registraron aquí en la escuela secundaria de Aguacaliente, la Poli. La famosa Poli. La famosa Poli, que ahí fui compañero de cronista de Tijuana, Mario Ortiz Villacorta. Le mandamos un saludo. Así es. Entonces, desde aquel tiempo, bueno, hemos coincidido con varias cosas. Nuestros padres periodistas, el gusto por la historia, presidente él de la Sociedad de Historia de Tijuana, yo de Rosarito, etcétera. Ahora cronistas, cada quien de la ciudad. Entonces, también eran tiempos donde para estudiar universidad, aunque ya había la Universidad Autónoma de Baja California, había que salir del estado. Ciudad de México, Hermosillo, Chihuahua, Monterrey, Guadalajara. Bueno, me tocó ir a la Ciudad de México. Y ahora, por fortuna, bueno, no solamente secundarias, sino varias preparatorias, varias universidades, tanto públicas como privadas en Rosarito, con maestrías y ya con doctorados disponibles allá en la ciudad. Y por supuesto que la participación de la parte cultural, hay más artistas per cápita en Rosarito que en el resto del estado. Qué interesante dato ese, sí. Entonces, bueno, por varios años se llevó a cabo el famoso Art Fest, el Festival del Arte. De acuerdo. Que creció tanto que luego lo trajo problemas y ahora ya es otra versión en un segundo año que nuestro amigo Benito del Águila está trabajando para llevar a cabo. Exactamente, y hay un movimiento importante, se está trabajando siempre ofreciendo lo mejor en materia artística, lo cual pues me da mucho gusto, es un desarrollo importante. Yo creo que tú que has visto, pues prácticamente te ha tocado ver todo el desarrollo desde la mitad del siglo XX hacia acá, has visto los importantes cambios en el desarrollo educativo y cultural de Rosarito, ¿no? Definitivamente, me ha tocado y muy orgullosamente ser parte de la historia de Rosarito. Bueno, desde que había 600 habitantes hasta ahora que llega a cerca de 200,000. 200,000. Y cada vez, bueno, pues por el índice de crecimiento, que es uno de los más grandes en el país, junto con Tijuana. Sí. Tijuana crece una manzana cada día. Es impresionante, sí. ¿No? Pero Rosarito, bueno, pues cada vez más gente se va hacia parte sur porque pues ya no cabemos en Tijuana. Nos comenta nuestro amigo Roberto Castillo, dice, entre 78 y 80 aproximadamente en la Biblioteca del Parque iniciamos la primera prepa popular, Omar Jaramillo, Rafa Jiménez, Samuel Kaplan y yo, entre otros. ¿Te acuerdas de ese momento? Sí, cómo no. El Parque Abelardo L. Rodríguez lo iniciamos cuando en el Club de Leones, en el 72 yo formé el Club Junior de los Leones, Club Leo. Entonces mis compañeritos querían hacer una biblioteca y otras cosas en el parque que ya había sido inaugurado en 1967. No hicimos nada, pero los Leones sí lo hicieron, la biblioteca. Y ha sido sede de varias cosas. Me ha tocado ver, bueno, desde un terreno sin nada,
un parque en el 67, tocar ahí en las fiestas patrias y lo más importante, con los Flintstones. Luego ver convertido el parque, parte de eso, bueno, en una biblioteca, en la sede de la delegación, en la sede del Consejo Municipal y del primer ayuntamiento. Y ahora hay una etapa para rehacer, están demoliendo para rehacer todos los edificios con apoyo federal. Entonces, parte fue precisamente el que se estableciera ahí el inicio de lo que fue la preparatoria en Playa de Rosito, que ahora es Covach. Bien, pues muchísimas gracias, Juvenal. Les tenemos que despedir. Ha sido una extraordinaria inmersión en la historia y desarrollo de Rosarito. Te agradecemos muchísimo tu presencia en el programa Rostros de la Cultura, en el primer sistema de noticias. Se quedaron temas en el tintero. Te iba yo a preguntar sobre la gran participación y las grandes aportaciones de don Conrado Acevedo, que lo dejaremos para una segunda invitación, si tú estás de acuerdo. Sí, muchísimas gracias, claro que sí, con por mucho acompañarnos. Gusto. Muy amable. Muy buenos días. Hasta luego. Próximo sábado.